En producción propia tocamos muchos temas y entendemos que algunos requieren una breve explicación adicional. Así que os damos la bienvenida a las píldoras sonoras de la salud de la humanidad. Con el cambio climático creo que todos sabemos que estamos en un gran lío. Bueno, hay todavía algunas personas que se agarran a negar la evidencia, pero creo que son anecdóticas. En cualquier caso, son pequeños obstáculos que debemos sortear. Lo importante es que nos pongamos a ello. La acción es importante y urgente. El panel intergubernamental de cambio climático, que es ese panel que reúne a los principales científicos del mundo, a centenares, casi miles de científicos que se organizan en distintos grupos de trabajo, va generando resúmenes, informes y recientemente ha sacado una evaluación del último gran informe que se produjo en el 2022 en 3 capítulos. Bueno, en este resumen básicamente lo que nos viene a decir es que la ventana se cierra. Esta idea de la ventana se cierra tiene 2 lecturas. Por un lado, que la ventana todavía no está cerrada y por otro lado, que hay una amenaza de que se pueda cerrar. ¿De qué ventana nos referimos? Bueno, pues la ventana de acción para no entrar en un escenario climático realmente peligroso. Ya estamos experimentando un cambio climático grave. El año pasado, en el 2022, los impactos de los 10 principales eventos climáticos disparados por el cambio climático sumaron unas cantidades astronómicas en gastos económicos, se llevaron por delante la vida de muchas personas y realmente la humanidad no tiene dinero para hacer frente a esas catástrofes. Además, la gran injusticia es que esos tremendos impactos ocurren en lo que se llama el sur global, es decir, países que por un lado han contribuido muy poco al cambio climático y por otro lado tienen muy poco músculo financiero, muy poca logística y muy poca capacidad de reponerse a esos impactos. De hecho, no hay ni una buena contabilidad de los daños en esos países porque las aseguradoras no aseguran prácticamente nada. No hay dinero, ni costumbre, ni administración en esos países capaz de registrar todo lo que hay, lo que habría, lo que puede ser susceptible de dañarse, con lo cual no hay una buena evaluación de todos los daños. El resultado es que no tenemos dinero para hacer frente a lo que ya está ocurriendo y en cualquier caso no tenemos ninguna capacidad de hacer frente a lo que pueda venir si no mitigamos o revertimos el cambio climático. Creo que todo el mundo sabe que hay como 2 componentes. Por un lado, la adaptación a esa parte del cambio climático que ya está ocurriendo y por otro lado, la parte de mitigación, de revertir el cambio climático, de hacer que no vaya a más, ¿no? Bien, hoy nos vamos a centrar un poco en esa segunda parte, porque de adaptación vamos bastante bien, tenemos una gran capacidad de adaptarnos, pero no somos tan buenos en esto de mitigar el cambio climático, de luchar contra el cambio climático, de revertirlo. En esto no somos muy buenos porque no hay más que mirar que hace prácticamente 8 años, en París, en el 2015, se firmó un gran tratado para intentar no superar el 1,5 grados de calentamiento respecto a la era preindustrial y ya estamos prácticamente ahí. Todos los científicos apuntan de que en unos pocos años superaremos ese 1,5 grados prácticamente de forma inevitable. Hay un segundo límite, que es el límite de los 2 grados, que se ponía como ya segundo límite, último límite de seguridad, y vamos un rumbo de superar incluso ese límite de 2 grados. Así que hay que, como dicen coloquialmente, hay que ponerse las pilas, no basta con mostrarse preocupados, con escuchar a los científicos, con hacer programas, reportajes, artículos de prensa, sino hay que hacer cosas. A veces nos llevamos por el entusiasmo y quizás nos extendemos demasiado en algunas cosas, pero con calma irás viendo qué nos motiva y qué nos proponemos en producción propia. Básicamente, ¿qué es lo que hay que hacer? Bueno, en primer lugar y antes que nada es reducir emisiones. Las emisiones de gases de efecto invernadero, sobre todo el CO2 y todos los equivalentes de CO2, no han parado de crecer.
tenemos un programa en el cual las emisiones tenían que haber ido disminuyendo para llegar al 2030 con muchos deberes hechos para llegar a una neutralidad de carbono, es decir, lo comido por lo servido, lo que se emita, que sea compensado por lo que los sistemas naturales absorban. Esto no vamos rumbo de hacerlo porque no estamos disminuyendo las emisiones. Esa es la principal cuestión, ¿no? La segunda cuestión, y muy importante, es conservar el carbono que está almacenado, lo que se conoce precisamente como almacenes de carbono. ¿Qué son los almacenes de carbono? Bueno, los almacenes de carbono son como una gran caja donde el carbono que va a componer, que podría componer la molécula de CO2, de dióxido de carbono, está almacenada en forma normalmente de materia orgánica. Sabemos, o recordaremos brevemente, que por el proceso de la fotosíntesis, las plantas, las algas, los organismos fotosintéticos son capaces de, mediante la energía del sol, convertir el CO2, el dióxido de carbono que está en la atmósfera, en un carbono reducido, en un carbono con hidrógeno, que es el carbono, ese carbono con hidrógeno, es el carbono que compone la materia orgánica, nuestro propio cuerpo, el cuerpo de animales y plantas, y digamos la materia orgánica en los ecosistemas está compuesto por ese carbono reducido, un carbono que no está oxidado, que es lo natural en una atmósfera rica en oxígeno como la que tenemos, es que las cosas se oxiden. Se nos oxida una bicicleta y también se nos oxida el carbono. El CO2 es un carbono con dos moléculas, con dos átomos de oxígeno, ¿no? CO2, dióxido de carbono. Bien, lo que necesitamos es que no ocurra eso, que se mantenga el carbono en forma de materia orgánica bien viva, en organismos vivos, o bien muertos en el humus, en el suelo, en la madera, en los fondos de los mares. Hay un montón de sitios donde están guardados esos almacenes de carbono. Y hay un concepto interesante a este respecto, que es el concepto del carbono irrecuperable. Hay un carbono que se llama irrecuperable porque si ese carbono cometiéramos la torpeza o tuviéramos la mala suerte o se dieran las condiciones que sean para que se quemara y se convirtiera en CO2 y pasara a la atmósfera, en escala humana, en unas pocas décadas, no tendríamos tiempo de volverlo a recuperar y volverlo a secuestrar y volverlo a almacenar, ¿no? Por eso se llama carbono irrecuperable. Es un carbono que tiene que estar a buen recaudo. Ese carbono sabemos dónde está. No es ninguna casualidad ni ninguna sorpresa. Está en los grandes bosques, en los grandes ecosistemas, tanto tropicales como por ejemplo en el Ártico. La tundra, la taiga, el permafrost, esos suelos congelados que almacenan turba, que almacenan mucha materia orgánica guardada allí durante decenas de años, durante siglos, incluso milenios, ¿no? Todo ese carbono, ese almacén de carbono, se tiene que quedar ahí. Es muy importante conservar los almacenes. Y esos almacenes de carbono suelen estar además en ecosistemas muy valiosos por muchas otras razones. Suelen ser ecosistemas ricos en especies, con alta biodiversidad, que nos dan muchas funciones, que nos dan muchas alegrías a los visitantes que podamos en algún momento dado ir a visitarlos. Y en cualquier caso son ecosistemas bien cartografiados, bien mapeados, sabemos dónde están. Son muy valiosos por muchas razones y en este caso con el tema del cambio climático como almacenes de ese carbono que no podríamos recuperar en una escala corta y que no podemos permitirnos que se vaya a la atmósfera. Así que la degradación del Amazonas, la degradación de los bosques árticos, de la tundra, del permafrost, de esos grandes almacenes, bueno, de cualquier bosque, pero hay algunos que por su extensión y su importancia pesan más en este balance, pues tenemos que conservarlo. Así que reducir emisiones, primera cosa, y segunda cosa, conservar esos almacenes tan valiosos de carbono. Estas dos cosas, en realidad, se logran cambiando un poco nuestro modo de vida. Un poco, lo digo de forma retórica, porque es cambiar bastante. En lugar de sobreexplotar la naturaleza, pues establecer una relación mucho más sostenible, mucho más natural, mucho más amistosa con la naturaleza. Una naturaleza que nos puede sacar de problemas, que nos puede dar salud, bienestar, que nos puede dar muchas cosas, pero a la que no podemos estar sobreexplotando como hacemos hasta ahora. Porque una de las consecuencias de la sobreexplotación de la naturaleza es precisamente que ese carbono orgánico, en forma de carbono y muchas H's de hidrógeno, se convierte en un C más O, un carbono oxidado, que se va a la atmósfera y que nos genera el problema del cambio climático.
¿Cuándo nos puede ayudar la naturaleza a secuestrar el carbono que ya hay en la atmósfera? Porque esa es otra de las cosas. Estaría muy bien que aumentáramos, digamos, los mecanismos, los procesos por los cuales sacamos CO2 que ya está en la atmósfera. Esto es el secuestro, se llama secuestro de carbono. En esto nos pueden ayudar los ecosistemas. Claro que sí, por eso la idea de plantar bosques, favorecer la regeneración de ecosistemas, porque hay más fotosíntesis, más organismos que capturan ese CO2 a través de la energía del sol, como decíamos al principio, y entonces el proceso aumenta y aumentamos el tamaño de los almacenes. Y hay formas que pueden parecer simbólicas que no lo son tanto. La ciencia ha puesto números, por ejemplo, al gran papel en el mar que juegan las ballenas y los grandes peces, movilizando nutrientes. Aunque ellos no fijan el carbono, ellos movilizan los nutrientes, el hierro, por ejemplo, que es muy limitante, lo ponen cerca de la superficie, y esto hace que los organismos fotosintéticos en el mar, sobre todo la gran importancia que tienen las algas, que están en las capas, en los primeros metros donde llega la luz del sol, pues que allí tengan los nutrientes para aprovechar bien la luz del sol y secuestrar el carbono de la atmósfera. Así que podemos aprovechar la naturaleza, tenemos por supuesto que conservar la que hay, y tenemos que aliarnos un poco con la naturaleza, que una parte de las emisiones que nosotros hagamos la pueda secuestrar. Pero las cuentas no dan solo con la naturaleza, ¿eh? Tenemos que reducir las emisiones de quemar combustibles fósiles. Así que este es un poco el balance, los conceptos: reducir emisiones, jugar con la naturaleza para que nos ayude a compensar parte de nuestras emisiones y conservar esos almacenes de carbono que normalmente están en ecosistemas muy valiosos y que entran dentro de este concepto que decíamos del carbono irrecuperable, un carbono que en escala humana no podríamos recuperar si se nos va a la atmósfera. Gracias por escucharnos. Esperamos que esta breve píldora sonora te haya resultado interesante. Permanece atento, que vendrán más y mejores. Y no olvides seguir los episodios más extensos de Fernando Valladares en Producción Propia, el podcast de la salud de la humanidad.